esto sí es bien lámpara. O sea, No, yo me creo... parece. Ahí va, de cabeza. Yo creo que esto nos ha pasado a la mayoría de niños en ese entonces. Porque yo A ver, vamos a ver si yo te confirmo. A ver, Yo ¿qué también, cosa? yo pasé huevadas cuando estaba pelada. Yo soy huevada, plena. Yo creo que fue en la edad de los 10, también 11 años que yo di mi primer besito al niño. Ujú. A los 10 años. Sí. A los 10 O sea, con años. esa edad yo comía tierra, yo. Oye, Bueno. tú tenías un problema de Con la ingesta, Sí. te faltaba hierro, pelada, que el cuerpo te pedía tragar tierra. Oye. Ay, Diosito, que... Tenía complejo de macetera, estás pelada, oye, tranquila. Sí, sí. ¿Puedes creer que yo Porque soy Flores. Eso Todo explica tiene muchas sentido. cosas. Todo tiene sentido. La man para picar no se compra unos cachitos, se compra abono. Así. Tengo sed y en vez de tomar un vaso agarra una regadera. Ay, qué bobera. Ay, no puedo, Diosito. Pero bueno, Ay, ya ven. respiren. Ya me duele la cara de reírme. Espérate. Estira. Movimientos, vocalización. Ay, no. Ya, aguante. Yo no soy comunicadora, así que no sé qué movimiento puedo hacer. Es bailar la boca, sí. No, baila la boca. Ejercita la boca, ella. Y la mano. Pero Iris, cuéntame, A ver, tenías vamos. 10, 11 años 10, y ya habías dado 11 tu primer beso. No, voy a ser breve. Yo Ajá. andaba paniqueadota porque pensé que con un beso me podía preñar. La plena que tu mamá nunca te dijo nada de A la educación ma- sexual cuando eras ¿Cómo, niña. ¿Cómo se llama tu mami? ¿Mm? ¿Cómo se llama tu mami? Mariela. Señora Mariela, voy a hablarle directamente a usted en este momento y usted va a ser la representación de todas las madres y de los padres que no le dan educación sexual a sus hijos. Mire la huevada que provocó que primero su hija pensó que tenía cáncer y le estaban creciendo las chichis. Segundo, dio un beso y pensó que ya le habían preñado. ¿Qué viene después? Señora, por Dios. ¿Tienes hermanos pequeños? No, Ya soy la menor. Tú eres la menor. Con razón, pues. Oye, ni tus hermanos. Por favor, háblenle de sexualidad a sus hijos. Pasan cosas como estas. Hoy no, y después, o sea, yo lo comentaba así en cosas heavy que o sea, conversábamos con mis amigas. Y me dice, no, sí, eso es normal, creo que a todas nos ha pasado. Entonces, bueno, me quedé tranquila y se quedó como algo X. Pero sí, literal, yo era asustadísima, el corazón me hacía así. Y digo, no, Dios mío, ¿cómo me voy a embarazar? No. Fue terrible. No. Que en ese tiempo no había internet. No. Claro. O sea, recién como que había los cybers. Recién, así. Ay, No podía ni googlear ahí. Ni googlear. ¿Puedo quedar embarazada No, por un tenía beso? un teléfono Nokia, de esos chiquititos de Que teclitas. sonaba. Eso que tú grababas, o sea, escuchabas una música chévere en la radio, tú grababas y después ya le escuchabas la grabación. Ah, yo también hacía. Pasaba, bueno, ese entonces no, que jugaba Snake. Es el jueguito de la culebrita. Ah, Uf, sí. bacanísimo. O también había uno de fútbol, bacán. Uf, qué bueno. Me acuerdo cuando mi papá llegaba del trabajo tipo 4 o 5 de la tarde y las noches, pues después de merendar, era pedir el teléfono y estar jugando ahí esa huevada hasta que me quedaba dormido. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan perdido en tiempo y ¿Qué es espacio? eso? ¿Qué te pasó? Tu mirada lo estaba sé. en cualquier lado. No lo sé. No voy a preguntar eso, pero... En Tendales, no. Tendales. espérate. Recuerden que el metro 30 más peligroso de Tendales, ese es el apodo de esta man. Suena como líder de bando, ¿no? Guay, sí, puta. Sí, pero eso No, es. sí había cyber. Bueno, había Infocentro. O sea, el cyber era en medio de una plantación de ¿Qué es un banano, más o infocentro? menos así. Infocentro, ¿no sabes? ¿Qué es un infocentro? No sé. ¿O qué era un De infocentro? verdad, tú no sabes qué es un infocentro. Te juro que yo no sé qué es un Yo infocentro. tampoco. Por primera vez siento que Escúchame, compartimos algo. A edúcanos. ver. Primera vez que somos igual de ignorantes. Me Sí, gusta. me gusta. A ver, cuéntame. Un infocentro son esos, bueno, son como cybers informativos así que daban antes el gobierno. O sea, ponían unas máquinas así, tú ibas y obviamente era gratis el internet. Ah, o sea, como que para... Como cyber gratis. Bueno, yo aquí, no sé si aquí, bueno, yo vivía en la zona sur de más Machala, en ponían- diferentes eso barrios. más ponían en las zonas rurales. O Vale, sea, tú vale. vienes de zona rural. Claro. Sí. pues, Tú vienes de zona rural. Es que tú vienes de zona rural. No digas así, no, sino como que es chévere. Ay, ajá. Porque ni aquí en Machala creo que había eso. O sea, Yo había. Ay, no o sé, sea, yo no sé ni si- idea. O sea, que quizás en barrios un poco más como humildes y tal, con condiciones más complicadas, quizás había. Yo nunca viví en un barrio La escuela que así. hizo el Mashi, no soy correísta por si acaso, no soy correísta,
Pero nos dio una buena escuela. Solo por un año. Ya salió él, ni madres. Oye, teníamos casilleros, así como esa de las películas que O tú sea, ibas como con tu película gringa tenían Sí, así. teníamos casilleros, teníamos almuerzo, teníamos biblioteca, teníamos todo. Aire acondicionado en las aulas, todo. Comentario no Ni el correcto, 9 de pero octubre. habría que reconocerlo. Sí, muy, muy bueno. Ni el 9 de octubre, ya me moría de calor. Estoy a manga larga. Ah, y Toda había sudada, transporte hijo de gratis. puta. Había transporte gratis. Ah, o sea, de Transporte casa gratis, a casa todos los niños. ¿o los Habían como recogían 3 en una buses para, o sea, uno a diferentes sitios, ¿no? Parroquia Barbones, que a Bajo Alto, que a La Maravilla, que a Naranjo y así. Mira tú. Y Mira tú. totalmente gratis. Ya después salió Correa, obviamente entró la niña, se cagó todo ya. Después fueron quitando Pero cada bacán. una de las cosas. Primero quitaron los casilleros, después quitaron los almuerzos y después quitaron los buses. Les daban almuerzo. almuerzo. Qué genial. Mi mami me decía, ándate a las 12 y almuerza. Almuerzo. A ver, señora Marianela, me dijiste. Mariela. Señora Mariela, estoy comenzando a juzgar sobre... No quiero decirle nada en contra de sus capacidades maternales, pero... No, mi mamita no, ella no es así, no.